Estamos con Dimitris Pantoulas, griego, vive en Venezuela. Para un griego residente en América Latina, ¿cómo ve la crisis griega? Bueno, para un griego es que estar lejos de sus tierras es muy difícil en este momento, porque todos tenemos una familia, una red de personas que conocemos, que hemos vivido, especialmente yo, que me vine en Venezuela mucho después, mucho más grande, digamos, y se vive de lejos, pero siempre estamos cerca, digamos, a través del Internet y comunicando. Es una situación muy difícil para todos los griegos, dentro de Grecia o afuera de Grecia. Para nosotros Grecia es turismo, es cultura, es historia, pero ahora es crisis económica y financiera. Bueno, es una crisis económica y financiera los últimos 5 años que se está arrastrando con unos resultados muy negativos para el país y para el pueblo griego y hasta, digamos, tenía impacto tanto en el turismo, no tanto, pero en la cultura y en el orgullo griego se ha ido muy afectado con estos 5 años de austeridad y programas de rescate. Grecia, además, la cuna de la democracia. Ahora pareciera que la democracia no funciona, sobre todo en el plan económico. Bueno, Grecia es democracia y como dice el primer ministro griego, un referéndum es la esencia de la democracia. Es extraño que en Grecia hay voces que dicen que un referéndum es un acto de golpe de Estado, mientras que un referéndum es un proceso muy democrático. Pero también lo decía que retirarse del euro y de la Unión Europea a lo mejor podría ser beneficioso. Bueno, eso es hipotético porque Grecia es socio en la Unión Europea y en el Eurozona. Grecia es de los primeros miembros de la Unión Europea, es el 10º miembro en 1980 y es un socio, no es transeúnte en esta unión. Entonces, el problema es, después de tantos años que Unión Europea se planteaba y fue diseñada como un proyecto de unidad, prosperidad y paz, ahora no tienes ni la prosperidad ni la unidad. Creo que es el momento de redefiniciones en Europa. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo un paradigma para los sistemas de integración, sobre todo en América Latina. Cuando se habla de Mercosur o de UNASUR o de la CELAC, se invoca a la Unión Europea, que ha sido un modelo hasta ahora de tantos años, ¿no? Absolutamente, como hemos dicho, el diseño fue muy interesante y muy bueno, digamos. La movilidad entre personas, bienes, incluso capitales en la Unión Europea fue algo muy positivo. Los últimos 7 años, digamos, desde la crisis económica, Grecia y tanto a otros países están sufriendo algo que no deberían sufrir. Sin embargo, en el caso de Grecia, el triunfo de partidos radicales complica o soluciona el problema. Muy difícil contestar, pero yo creo que el momento era para definiciones y decisiones. Con el partido radical de la izquierda, Syriza en griego, era el momento para que se tomen decisiones, no se podría arrastrar más la crisis. Creo que van a ser muchos años difíciles, incluso para Grecia y para la Unión Europea, pero algún momento tenemos que salir de esto. Ahora, no solamente es Grecia la que pierde, también la Unión Europea puede tener un problema grave ahora de cobro de deuda y dicen que las bolsas todas han bajado precisamente con el solo anuncio de un posible retiro de Grecia, ¿no? Sí, pero yo lo veo muy difícil el retiro porque es una situación de perder todos. Yo sigo teniendo fe que la Unión Europea va a hacer una última oferta mucho mejor que la ultimátum que dio la semana pasada, que obligó a Tsipras a ir al primer ministro Tsipras a ir a un referéndum. Me sorprende muchísimo que la Unión Europea y el Fondo Monetario no han hecho una mejor oferta en Grecia. Ahora, ¿por qué se llega a esta situación en Grecia si todos los miembros de la Unión Europea tienen unas economías relativamente sanas y en desarrollo? Bueno, diríamos que las economías del norte tienen unas economías muy sanas. Al del sur, viendo un poco los datos de deuda o incluso de desempleo, incluso de crecimiento, son enfermas las economías del sur de Europa. ¿Un problema netamente geográfico, norte-sur, o cultural, el Mediterráneo un poco más existencial, vital, menos formal que la seriedad, por ejemplo, alemana? Bueno, o religioso, entre catolicismo y ortodoxos y protestantes. Pero el problema del sur de Europa y del norte es que cuando se hace la Unión Europea, el norte y los países del norte están mucho más avanzados y mucho más competitivos. Entonces, en una Unión Europea que las dos partes son la distancia muy grande, es muy difícil convivir. Esto tiene que arreglarse y tiene que cambiar. Entonces tienen razón los que dicen que hay una Europa de 2 velocidades, ¿no? Bueno, y pronto de 3. Una mucho más rápida que otra, más lenta. Absolutamente. Vamos a un corte y seguimos conversando con Dimitris Pantoulas.